Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, nuestro historiador de cabecera. Muy buenas. Muy buenas, y sálvenos el señor del terror. ¿Del terror de los asirios? Del terror de los asirios, el auténtico terror del Próximo Oriente. Y eso que tú eres romanólogo, pero también un poquito asiriólogo, ¿no? Hombre, son curiosos, son unos proto-romanos, decir, son una especie de prototipo de cómo se llama los romanos. Porque la asiriología es toda una disciplina dentro de la historia. Sí, una disciplina además con muchísimo tirón, porque aparte de descubrirnos una civilización fascinante, que es la de los asirios, muchas veces cuando hablamos de asiriología hablamos también de los expertos en Babilonia, en Sumeria, etcétera, porque además la asiriología, el conocimiento de los textos asirios ya en el 19, la verdad es que nos abrió las puertas a todo ese gran mundo olvidado que era el Próximo Oriente antiguo. Fue una civilización que durante mucho tiempo se extendió en el tiempo. Sí, durante, pues la verdad es que 1400 años por lo menos, como una civilización fuerte y una civilización poderosa con sus... Fíjate que es prácticamente el tiempo que ha durado nuestra cultura occidental después de Roma. Un poquito más ha durado, pero básicamente para que nos hagamos una idea de lo que perduró en el tiempo el mundo asirio. Claro, y con sus momentos de crisis, con sus momentos de esplendor, y una característica muy llamativa de este pueblo es que cada momento de esplendor era aún más grande que el anterior. La verdad es que fueron pues uno de los grandes imperios de la historia de todo el Próximo Oriente. Vamos a situarnos primero en la ubicación geográfica, que es el Próximo Oriente, evidentemente. Pues estaríamos hablando de la zona norte del Valle del Tigris, una zona muy diferente de Sumeria, porque no era tan llana, era muy montañosa. Esas montañas pues siempre te quitan tierra de cultivo, pero siempre te dan algo, piedra. De hecho, tenemos un gran repertorio del arte y de la arquitectura asiria, gracias precisamente a que ellos podían trabajar la piedra, y de hecho la trabajaban magníficamente. Eso les dio también metales, plomo, cobre, plata, oro, pero tampoco carecieron de agua, precisamente por ese gran río, el Tigris, al que ellos se volcaron, y de hecho fue de alguna manera su espina dorsal. Tuvieron bosques, con lo cual eso les dio madera. Fue una zona bastante rica. Sin embargo, lo curioso es para ubicarnos un poco más geográficamente, según el mapa actual, ¿dónde lo pondríamos? Pues estaríamos en la zona norte de Irak, la zona de Kurdistán, toda esa cordillera, esas montañas, en principio más rico que la zona de Sumeria. Sin embargo, se desarrollaron de una manera muchísimo más tardía, 1000 años después prácticamente del surgimiento de Sumeria como civilización. Y su nombre viene del nombre de un dios. Sí, la verdad es que las primeras menciones que tenemos, que son sobre todo de sumerios y de acadios, los llaman Subartu, la región de Subartu. Es una región, como digo, atrasada, es una región pues hasta cierto punto pues, sí, periférica. Sin embargo, ellos derivan su nombre del gran dios Asur. En honor a ese dios, ellos levantaron un gran templo a orillas del Tigris. Para rodear ese templo, una gran ciudad, que fue la ciudad de Asur. Incluso muchos reyes como Asurbanipal o Asurnasirpal se vincularon a ese dios, de manera que ellos eran los servidores de Asur, los hijos de Asur, los queridos de Asur. Sobre todo porque el rey en Asiria es, ante todo, el Sangu, es decir, el alto sacerdote de Asur, una especie de vicario de Asur en la tierra. ¿Eran originarios de la tierra en la que se desarrollaron, o el origen hay que buscarlo en diferentes pueblos de la época y de la zona de Oriente Medio? Asia Central, que casi nos acercamos. Esa es, yo creo, una de las más impresionantes preguntas que se pueden hacer en historia, siempre de las más interesantes. ¿Cómo nacen los griegos? ¿Cómo nacen los romanos? Es una pregunta que lleva décadas contestar, si es que a veces se puede. En el caso de los asirios... En el fondo, cualquier pueblo que recordemos, no hace falta irse tan atrás en el tiempo, todo es lo que está y lo que estaba en un lugar, más es influencias y los que vienen de fuera, ¿no? Exacto, lo que pasa es que a veces es difícil darse cuenta de eso, sobre todo porque en el siglo XIX, con esos aires del romanticismo, del nacionalismo, se buscaba esa especie de etnia pura. Los germanos siempre habían sido germanos,
todos los diferentes pueblos habían surgido de una manera autóctona. No quedaba muy bien eso del invasionismo de los préstamos. En el caso de Asiria, desde luego, está muy claro que en un principio ellos son herederos de las culturas de Samarra y de Tel Halaf. Evidentemente tienen muchas influencias. Ellos comercian con los asirios, con los sumerios y con los acadios, y eso significa también un aporte de materiales y un aporte de conceptos, de ideas, etcétera. Más tarde, grupos como los hurritas, como los amorreos ya son semitas, los arameos, etcétera, fueron dejando un pozo que realmente es casi, como diría un maestro mío, don Manuel Vendela Galán, una especie de menestra de verduras, ¿no? O simplemente como una ensalada. Tú vas echando una serie de cosas y al final tienes un producto que es 50% sumerio, 20% amorreo, lo que sea, pero ya es un todo en sí mismo. Y ya es algo que en el caso de Asiria le despuntó a principios del segundo milenio antes de Cristo como una de las mayores potencias de la zona. Entre el 2000 a.C. y el 600 a.C., que es más o menos la época en la que se desarrollan esos 1400 años de los que nos hablabas al comienzo, tú haces una estructura, o se hace una estructura en la asiriología que divide en 5 grandes momentos la historia de esta civilización. Sí, bueno, teníamos el periodo formativo, el periodo anterior, donde tímidamente se les empieza a hacer notar los llamados reyes de las tiendas, que es parte de su titulatura oficial, es decir, seguramente alude a poblaciones nómadas o seminómadas más bien, de pastores, pero luego ya tiene sus 3 grandes momentos de esplendor y sus 2 momentos de declive. Por eso esos cinco periodos que decías tú realmente obedecerían a su reino antiguo, su reino medio, su reino nuevo, y en medio esos 2 momentos de repliegue donde, bueno, los problemas internos probablemente fueron más graves que el empuje de otras potencias. ¿Cómo acabaron los asirios? Acabaron bastante mal. En el reino antiguo, pues sí, se extendieron y fundaron colonias, pero realmente en el reino medio y en el reino nuevo, en el imperio neoasirio, tuvieron bastante mano dura. Fueron bastante, entre comillas, ojo, salvajes. ¿Eran tan crueles como se decía? Sí, en la Biblia, de hecho, se les recuerda en el Libro de los Reyes o en Sofonías como unos auténticos... bestias. Sí, bestias, por decirlo de una manera muy fina. Entonces, claro, se acabaron ganando muchos enemigos. Luego contaremos, porque bueno, luego después de la publicidad no, después de que pase una semana, porque vamos a hacer una segunda entrega sobre el mundo asirio con Ignacio Monzón en estas curiosidades del mundo antiguo. ¿Te parece? Me parece que si no nos va a castigar el dios Asur. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Curiosidades del mundo antiguo. Muy buenas noches, Ignacio Monzón. Muy buenas noches, amigo no asirio. Creo yo, ¿no? Bueno, que eres un no asirio. Después lo sabremos, ¿no? Bueno. Que la semana pasada hablábamos sobre los asirios. Nos situamos entre los años que se desarrollaron, entre el 2000 a.C. y el 600 a.C., más o menos 1400 años, en esa zona del Tigris, en esa zona que ahora podemos identificar con el Kurdistán, aunque no esté en un mapa es el Kurdistán, pero bueno, ¿dónde está la región del Kurdistán, el pueblo kurdo, al norte de Irak? Y nos contabas determinadas cosas sobre ellos, pero nos quedábamos, y de eso queríamos hablar en esta segunda entrega sobre los asirios, porque se hablaba de ellos como personajes auténticamente crueles. Como un auténtico terror yo les llegué a calificar, y la verdad es que causaron estupor, causaron indignación, causaron toda una serie de rechazos, porque la verdad es que tanto para conquistar como para suprimir cualquier tipo de rebelión tenían unos métodos de lo más expeditivos. Vamos a recordar algunas de las muchas citas que podemos recordar que hacen referencia a esa crueldad. Por ejemplo, esta que tienes de Asur-Nisipal, o como se diga esto. Asur-Nasirpal, ese. Un rey del último periodo del siglo IX, del reino nuevo, del imperio neoasirio, que este hombre tuvo un problema con una población, se le rebeló, mandó a sus ejércitos, y el hombre esculpió o grabó un escrito donde se jactaba de lo siguiente. Decía: erigí un pilar a las puertas de su ciudad,
y desollé a todos los jefes que se habían levantado contra mí. Cubrí el pilar con sus pieles, a otros los emparedé en su interior, a otros los empalé en estacas sobre el pilar, y a otros los dispuse empalados sobre estacas en torno al pilar. A otros muchos los desollé, con sus pieles cubrí las murallas, y a los jefes y funcionarios reales que se habían rebelado, los desmembré. Qué bestia. Qué bestia. Como para que te pongan una multa en Asiria. Sí, sí. Claro, esto es una auténtica política psicológica. O sea, esto no era verdad. Sí era verdad, Sí. seguramente sí era verdad. De hecho, no presumirían de esto, no lo harían tan público, porque esto es una inscripción que está grabada en piedra. Digamos que lo hacían y presumían de ello para que pensaran lo que les esperaba si alguien quería atacarles. Exacto, esto no es, entre comillas, o me gustaría pensar, que no es crueldad gratuita, esto es un arma política precisamente para evitar toda una serie de insurrecciones. Es verdad que en el Reino Nuevo los asirios se expandieron, pues yo que sé, hasta alcanzar los quizá 2 millones de kilómetros cuadrados. Es que llegaron al mismo Egipto. En el año 664 saquearon Tebas y el mismo país del Nilo fue uno de los territorios que dominaba el rey de Asiria. Pero claro, cuando tú tienes unos territorios tan dilatados, necesitas un ejército muy grande. De hecho, los asirios fueron famosos por esos grandes ejércitos con máquinas de asedio. Algunas de las primeras máquinas de asedio de la historia de la humanidad las tienen los asirios. Fueron también uno de los primeros pueblos en utilizar armas de hierro. Sí, esos ejércitos están muy bien, tenían además sus zapadores, sus caminos, una gran logística, pero tú no lo puedes estar moviendo en un territorio tan grande sin parar. Siempre va a haber focos y rebeliones, y cuanto más extiendes tu ejército, vas poniendo destacamentos en diferentes puntos, más lo debilitas. Por tanto, cuando tú tienes una rebelión, tienes que dar ejemplo no solo a esa población, que bueno, la verdad es que en este caso debió desaparecer completamente, porque él presume de haberlos matado, ha masacrado a casi todos, pero es que tú puedes hacer una especie de escarmiento o una prevención para todas las poblaciones vecinas. Si vosotros os rebeláis, esto es lo que va a pasar. Un gran maestro mío, don Fernando Quesada Sanz, recordaba también que es que fueron capaces de hacer algo que también a nuestros ojos nos parece una auténtica aberración, una muestra de salvajismo. Hay hasta el momento al menos 157 casos contabilizados en la historia de Asiria de cambios masivos de población. Cada vez que los asirios castigaban duramente una población, no se limitaban solo pues, a matar a mujeres y niños o lo que sea, o esclavizarlos, es que les cambiaban, los deportaban. Pasa incluso con Babilonia en el Reino Medio. No solo la toman, sino que es que se llevan miles y miles y miles de personas para servir como esclavos. ¿Cómo llegaron los asirios a ser tan guerreros y tan bélicos? ¿Por un afán de conquistar o por un afán o por la necesidad de defenderse de otros? Pues esa es una muy buena pregunta, porque como digo, en el reino antiguo, como se ve, sí tienen sus ejércitos, pero también tienen una política más volcada a la creación de colonias comerciales, y tienen órganos comerciales, que es el Karun, por ejemplo. Tienen políticas matrimoniales para tener no estados dominados, pero sí estados aliados que les sirvan de protección en las fronteras. ¿Qué pasa? Que es verdad que los asirios tenían una riqueza en cobre, pero necesitaban aún así muchos productos. Tienen plata, tienen oro, pero ningún estado, ni siquiera el riquísimo Egipto o la India, con esas celebérrimas riquezas de las que siempre se ha presumido, podían sobrevivir solos. Pasa lo mismo en nuestros días. Rusia o la URSS era gigantesca, tenía petróleo, tenía muchos recursos, pero necesitaba comerciar. Todo país necesita de los demás. Entonces los asirios probablemente se dieron cuenta de que tenían que asegurar sus líneas comerciales, sus líneas de caravanas, sus grandes rutas para mercadear, porque de hecho el rey... Es decir, hacían la guerra por lo mismo que se hace ahora, por intereses. Bueno, la verdad es que yo creo que nunca ha dejado de ser así. También se decía que en la época victoriana, detrás de los barcos militares había barcos comerciales que eran los que decían: tenéis que atacar ese puerto, tenéis que atacar ese, porque queremos comerciar, queremos hacernos con los recursos de esa zona, queremos hacernos con esos impuestos, con esos derechos de paso. Pero la verdad es que sería todo un debate muy interesante analizar el imperialismo asirio, porque tiene sus momentos, tiene
es cada vez, yo diría, más agresivo, y la verdad es que puede obedecer a diferentes causas. Lo que no quiere decir, tanto lo que hablábamos la pasada semana contigo sobre los asirios, como lo que estamos hablando está más centrada en esa crueldad, en esa forma que tenían de hacer la guerra, pero todo esto no quiere decir que como civilización, porque para aguantar 1500 años Exacto. es necesario, tenía esa cultura, tenía una estructura estatal bastante bien desarrollada. La tenían que tener por fuerza para crear toda ese estado organizado en provincias, en distritos, como lo queramos llamar, pero sí tenían que tener una burocracia y muy desarrollada, y la burocracia necesita de una cultura escrita, necesita de una auténtica cultura en el sentido más elevado del término, y lo podemos apreciar perfectamente en las ruinas de Asur, o de la gran Nínive, que fue también una de sus grandes capitales, una ciudad que nos ha regalado varios palacios y unos archivos absolutamente fantásticos, Nimrud, Khorsabat, Arbela, cómo ellos supieron absorber probablemente lo mejor, lo más sabio, lo más avanzado de los sumerios. Los médicos asirios eran muy valorados. Algunos reyes, pues no sé si es Asurbanipal, ahora no recuerdo, en un texto él presume de que en su infancia estudió los misterios de las estrellas, tenía maestros, fueron bastante cultos. Por eso decía que estas muestras de crueldad, entre comillas, son más bien muestra, entre comillas, ojo, que nadie me malinterprete, muestras de una inteligencia política, ¿no? Porque es una auténtica política psicológica. Has mencionado reyes y sacerdotes, que eran ambas cosas. Exacto, porque tienen esa vinculación con la divinidad, es lo que les legitima. Otra cosa es que con el tiempo fueran más o menos sacerdotes, más o menos representativos de un poder terrenal. Pero ya lo vimos la semana pasada, el rey de Asiria es el alto sacerdote del dios Asur, es el Sangu. Otra cosa es que además tuvieran otros dioses que fueron adoptando, el dios Enlil, el dios Marduk de Babilonia, la diosa Istar, y que a veces empezaran a tener casi tanta importancia como Asur. Pero desde luego no dejaron nunca de lado ese sentido de relación con la divinidad, una relación muy especial que tenía el dios. El dios era el vicario el rey era el vicario del dios. Una auténtica lección de asiriología la que hemos recibido con Ignacio Monzón en estas 2 últimas semanas que hemos dedicado a analizar esta cultura, este pueblo y esta civilización. Casi 1500 años, una cultura, como decías, desarrollada, bien estructurada, pero bueno, un poquito bestias. Un poquito bestias, pero desde luego una cultura fascinante, tanto para los que se aproximan al mundo militar como yo creo que para cualquier asiriólogo o cualquier aficionado. Hasta la semana que viene, Ignacio. Hasta la semana que viene, Bruno. Muchas gracias.